ya complicadas luego porque en sí no se sabe qué es el ser, pero luego tampoco se saben qué son las cosas que describe luego y entonces sí me parece un poquito complicada ya yendo más o menos por la segunda hoja y así. Pero estoy tratando de unir esas partes. Bien. ¿Qué nos dice Álvaro de esa, de su lectura de Heidegger, las primeras páginas? Le dicen buenas tardes. Bueno, Heidegger siempre es un filósofo complicado de entender. En la primera parte, en la introducción, es interesante porque pone en duda la concepción griega en el sentido de que los griegos ya determinan el ser sin hacerse la pregunta trascendental. Y, y, y no se, y, los griegos, y él se refiere a los griegos de que no se preguntan por el mismo ser. Entonces, a partir de ahí, se puede ir deduciendo que él va a pretender hacer un cambio de estructura de visión sobre el ser en relación a los griegos. Bien, bien. Ya, no queremos tanto también, Álvaro, que nos diga que ha entendido, sino si la lectura le permite correr, ¿no? Avanzar. Sí, no, dicen, hay algunos párrafos que hay que leerlos 2 o 3 veces para poder entender a dónde quiere él aterrizar, porque usa muchas referencias de párrafos más arriba, entonces ahí un poco se complica. Eso es. Ya, estoy tomando muy en cuenta todo lo que están diciéndome, ¿ya? Eh, pero ya, de antemano con Álvaro, por favor, no, hay párrafos que hay que leer 2 o 3 veces. No, todo el texto hay que leer 5 veces, ¿no? Así se hace filosofía. Leer, releer, leer, releer, leer, releer. Mientras más ustedes lean con mayor atención, mejores filósofos serán y mayor calidad de vida tendrán. Ya, pero voy a ver algunas otras intervenciones. Me dicen que, claro, es rebuscado, ¿no? Tiene eso de que decir las cosas de un modo difícil. ¿Qué le dice uno a Heidegger? A ver, habla en cristiano, habla en español, ¿verdad? Vamos a aclarar todos qué era necesario, qué no era necesario decir, ¿verdad? Y tampoco vamos a detenernos pues en leer hasta su última coma, hasta su letra. La importancia y la adoración que le podemos tener a Heidegger, por así decirlo, no es la de don Rubén Carrasco de la Vega, no, que lo ama mucho y ha explicado a Heidegger toda su vida y al final ha hecho un diálogo con él para exponer otra vez todo lo que él dice, ¿verdad? No creemos en esta cátedra que sea tan importante. Así que vamos a buscar lo de rebuscado. Y luego vamos a decir, señores, tienen que leer 2 o 3 veces cada párrafo. Cada párrafo. ¿Qué dice Adrián Calizaya? ¿Le permite avanzar la lectura? Bueno, no está Adrián. Y también yo por exceso de ocupación los martes, en fin, no he podido regularizar mi cuenta institucional y por lo tanto grabar. Pero ¿está usted grabando, Adrián? Díganos que existe. Al que no le encanta leer tiene un nivel de dificultad. Bueno, aquí no es cuestión de que no nos encante, no nos encante. Nos tiene que encantar. Estamos estudiando filosofía. Es un deber. Y bueno, sí, la verdad es que el consenso es que tiene alguna dificultad, aunque no es tanto como a veces lo pinta, ¿no? No es como lo pintan. Bueno, ya tengo suficientes. Adrián dice, todavía no pruebo mi micrófono. Tiene pues que ayudarnos y grabar porque yo para la próxima clase sí voy a tener ya el correo actualizado, la cuenta de Google actualizada que me permite grabar. Ahora no, he tenido, no sé por qué desfase, mi cuenta institucional
Iván Orosa y Orosa en Gmail. Tengo una cuenta filosofía.com, no funciona. Ahora sí. Vamos a ir a empezar a compartir y vamos a poner en marcha lo escrito. Creo que allá es donde... Compartir. No. Estoy con mi Heidegger aquí. Debería poder entrar. Voy a usar incluso un poco de psicología para retarlos. A veces uno lee poco y dice, muy difícil. No, tiene que jugarse la vida para avanzar cada estudiante. Yo he leído libros muy difíciles al principio de un modo autodidacta o paralela, mi lectura paralela a la de la cátedra, y entender a Sartre, entender a todos los filósofos era terrible, porque la verdad no he tenido los docentes que hubiera querido tener. ¿Ah? Entonces, ahí vamos. Ya tienen ustedes el prólogo del traductor. Tienen ustedes la otra versión de Eduardo Rivera. Pueden ver Eduardo Rivera. Al final de la clase, por favor, vamos a echarle una mirada a la traducción de Edmundo Rivera. Es más sencilla, pero traiciona pues un poco al lector por pasar al otro lado. Prefiero yo la de Gauss, por lo menos es mi costumbre ya, utilizar Hay cosas que yo me sé de memoria ya de este libro. Y repito, es un clásico, tiene que leerse ya. A veces los estudiantes dicen, pero es que el docente siempre dice Heidegger. Es la materia, los mismos contenidos son cada año. Y ya. Bien, Edmundo Husserl ha sido su profesor, lean la biografía de Heidegger, pues mínimo, eso es por iniciativa suya. Busquen, googleen y ven Heidegger, etc. Husserl, el gran fenomenólogo, era su profesor. Y le dedicó el texto. Es increíble, pero vamos a ver que Heidegger al final es existencialista. Las cosas tienen existencia, pero tal vez no esencia, y al final no tienen esencia, no tienen significado. Al final son sin sentido. Esencia, significado. Existencia, el hecho de que hay algo ahí. ¿Correcto? Entonces, es un cruce terrible el que están ahí poniendo. ¿Cómo le va a dedicar una obra? ¿Cómo le va a dedicar a Husserl una obra que es existencialista neta, que es lo opuesto al esencialismo? Y Husserl es esencialista. Lectura de esencias. Defensor de las esencias. El gran platónico del siglo XX. Al final de la historia, Heidegger quitó la convocatoria en las sucesivas ediciones. Quitó la convocatoria. Porque Husserl ya se había enojado con él y al final las diferencias los habían hecho enojarse. Bueno, pero ahora es su profesor. ¿Qué le habrá enseñado Husserl a Heidegger cuando después de Heidegger dice todo al revés? Pero hay una razón escondida también. A su modo, Heidegger es un fenomenólogo, pero
porque la fenomenología, como es un método, es lo suficientemente amplia o abstracta para poder hacer caber a Husserl y Heidegger juntos. Es increíble, ¿verdad? Ya vamos a entrar en ello cuando los últimos capítulos de la introducción sean la fenomenología. ¿Por qué se aplican las dos cosas? ¿Por qué puede haber una fenomenología existencial que describa la existencia? ¿Y por qué también hay una fenomenología de esencias? Depende de qué escuela uno tenga, hay que decirlo ya de inicio. Husserl quiere las esencias, ¿no? Trata de purgar las esencias de su carga metafísica, etcétera, etcétera, pero tarde o temprano él es un platónico, es su dirección, su ismo, Husserl. Por eso enseña que la fenomenología debe ser esencias. Y Heidegger viene a decir lo que falla en este mundo son las esencias. Podemos tomar un objeto cualquiera, ¿no? Póngase esta piedra. Piedra, bueno, la piedra hasta cierto punto se conoce, pero luego llegamos a los átomos, las partículas, no sabemos qué es el átomo, se murió la esencia, se murió el significado. No queremos decir que la piedra pierda sus propiedades cuando nosotros hacemos el análisis filosófico, pero en el fondo la esencia naufraga, se extingue y los filósofos ya no dicen yo no puedo conocer la esencia o estamos en plena investigación, sino dicen no hay esencia, ya no hay. El mundo no tiene ningún significado y aterrizamos directamente en la existencia bruta, existencia sin esencia, sin el porqué. Y Colorín Colorado les he puesto eso de un modo tan elemental que ustedes dirán, caramba, era muy simple. Ojalá Heidegger escribiera así. Si uno es materialista, igual puede practicar un materialismo fenomenológico. De hecho, los ha habido, ¿no? Prácticamente los fenomenólogos pueden ser de cualquier corriente que se diga, en principio. Pero hay un significado propio de la fenomenología también. Lo vamos a ver después, lo vamos a ver después. Ya, sigo uniendo. Bien, entonces empecemos ya con Heidegger. Vamos a hacer muy a prisa. Ya está la cita ahí, nadie sabe lo que es el ser y Platón lo pone ahí. Al final lo pone porque todo el mundo lo sabe y desde la época de los griegos, todo el mundo sabe que nadie sabe nada, que no sabemos qué es el ser. Ya lo había puesto los sofistas, Gorgias había dicho, porque no sabemos qué es la esencia. En sus palabras, Platón habla de ente. Ahí pues nosotros, para unificar terminología, pondríamos ser. ¿Qué queréis decir propiamente cuando usáis la expresión ser? Vean, Heidegger pone ente, pero luego inmediatamente pasa a hablar nomás. Ser. El perogrulla, ¿ya? Perogrullo es un sustantivo que se pone con mayúscula, pero es tan útil la palabra que nosotros la hemos neologizado, ¿no? Perogrullar, dar por sobreentendido algo. El cambio de terminología es automático en Heidegger. Y le gusta jugar mucho al perogrullo. Él supone que ustedes ya entienden todo lo que en este tratado. Directamente hay cosas que no debería escribir y solamente dar una indicación y tal, se acaba el libro. Bueno, él va a investigar el ser, que es aquello que todos los filósofos hace 2600 años en Occidente están diciendo y más de 3000 años en la humanidad. Los orientales ya han hablado del ser. Él quiere hacer de nuevo la tarea, pero esta vez bien hecha o hecha, porque está diciendo antes no había nada.
Creo que todos entienden aquello. Bien. La cita es de Platón del Sofista. Pregúntenle a su profesor de griego, al doctor Chamani, cómo se cita en griego. O simplemente google, ¿no? Ahí está. Los subtítulos, por favor, los leen. Es la introducción. Explicación de la pregunta. No entiendan que va a haber una explicación, ¿no? Él mismo dice, no entiendo ni siquiera la pregunta y entonces se está pasando de profundo. A tal punto que yo en mi artículo de la mariposa mundial he criticado, ¿no? Porque en realidad deberíamos poder saber algo más de la pregunta. Pero por ahora vamos a explicar a Heidegger. Necesidad de reiterar. Quiere decir que los filósofos, a pesar de que no saben lo que es el ser, siguen escribiendo tratados de filosofía, de metafísica, de ontología. Por lo menos en su época. ¿Quiénes estaban en su época? Estaban los fenomenólogos. Bueno, él no dice, ¿no? Pero de alguna manera nosotros los vamos a poner para que los fenomenólogos también quieren poner una ontología y es como si él se estuviera criticando a sí mismo si él es fenomenólogo. Pero bueno, poniendo entre paréntesis lo fenomenólogo, hay los historicistas, Dilthey está muy, muy fuerte y hay otras corrientes que están todavía en vivo, los neocantianos acaban de seguir y acaban de pasar, ¿no? Al siglo XIX al XXVII no es mucho en términos filosóficos. Todas las corrientes del mundo antes dicho están diciendo el ser, etcétera, etcétera, y resulta que Heidegger dice necesidad de reiterar. Si todo el mundo sabe que no sabemos nada, bueno, pues entonces borrón y cuenta nueva, eliminen toda la literatura del ser y volveremos a escribirla, pero esta vez sí hagámoslo bien hecho o hagamos la cosa. Ya sabrán que es un libro difícil, porque todos los filósofos van a decir, Heidegger, no vengas pues con eso, es la peor arma que puedes decir. Otras maneras de hacer algo parecido sería decir, los filósofos siguen debatiendo, por lo tanto su labor no es fructífera, no es eficaz. Hay algunos físicos que opinan que los filósofos son unos patanes, unos estúpidos. Richard Feynman, por ejemplo, el físico, dice, estos filósofos, o dicen los filósofos, perdón, hola, ya, estoy en mi clase, bye, bye. Dicen, los filósofos se encargan de los problemas cuando no tienen una fase científica. Eso dice. Insultantemente dicen los filósofos. Bueno, ¿para qué más? ¿Para qué entender más allá de lo que está diciendo Heidegger? La pregunta ha caído en el olvido. Se han olvidado de que en realidad lo que estamos tratando de hacer filosofía nunca se ha hecho. Imagínense, es difícil decir esto y es un libro difícil porque la gente le va a decir, pero usted está queriendo que borrar toda la historia de la filosofía como si no hubiera llevado a carga su tarea. Es un libro muy difícil, no lo van a aceptar, señor Heidegger. De hecho, las consecuencias de buscar el ser no las ha aceptado casi nadie, ¿no? Él mismo, Heidegger, ha ido al existencialismo, entonces vamos a ir al existencialismo. Él mismo va a la hermenéutica, vamos a la hermenéutica. Y luego la cuestión de la filosofía es una de esas cosas como cuando dicen, a ver, como una buena metáfora. Yo leo obras, muchas obras de filosofía, en general leo, pero en el fondo no entiendo bien la filosofía, un poco como aficionado. No entiendo, como amateur.
eso de entender realmente, no, pues nos pone Heidegger en una situación muy vulnerable, ¿no? Al final no entendemos lo que hacemos. Fíjense, yo en mi época de cuando iba a la Cinemateca muchas veces, daba una película de Cinemateca, ¿no? Para elaborar significados, etcétera, etcétera, sacar moralejas, analizar. Y me pasaba buenas horas después de ver la película. Entonces buscaba análisis, buscaba otras ideas, etcétera, hasta encontrar el análisis. Pero algunos de mis amigos decían, bueno, yo siempre vengo aquí, claro, nos vemos, ¿no? Una vez, 2 veces a la semana nos vemos ahí. Pero el amigo decía, no, pero yo de entender es muy difícil esto, ¿no? Pero ¿para qué vienes si no estás entendiendo? No, son películas muy difíciles. Leer a Buñuel, wow. Leer, qué sé yo, estudiar el cine de eh, uno de los autores intelectuales, Bogdanovich, estudiar, muy difícil. ¿Se dan cuenta? Es como si los filósofos no entendieran bien lo que hacen, pero están haciendo lo que hacen. Bueno, creo que el concepto lo han entendido. Entonces, no olviden que el ser no se sabe y por lo tanto tienes que hacer lo que es el ser. Aquí dice, en esta época, la metafísica, dice, está volviendo a estar de moda, porque muchos habían dicho, la metafísica no se puede conocer y por lo tanto el ser tampoco se puede conocer. Metafísica es ciencia del ser. Hasta cierto punto la metafísica y la ontología son idénticas. Solo después, sobre todo con Nikolai Hartmann, se han separado. Y se han separado para decir, la metafísica tiene en mente esos oscuros términos, lo que no se sabe, el secreto de la existencia. La ontología, sin embargo, es posible y puede aclarar el ser hasta por ahí, describir las estructuras ontológicas, las estructuras de ser. Pero después viene ya lo irracional, decía Hartmann, y ya no se puede hacer nada. Esa parte es la parte metafísica y es incognoscible. Pero otros autores han dicho, vamos a volver a sacar la metafísica después de la crítica. Y entonces Heidegger dice, quieren sacar la metafísica, pero no están indagando qué es el ser, por lo tanto es una labor vacua la que están haciendo. ¿Ya? Bueno, voy a analizar este primer párrafo, después ya eso queda como muestra para ustedes. Esta caída en el olvido, se dice que vamos a volver la metafísica, o sea, la ciencia del ser, pero igualito nomás cacarean la metafísica y no hacen. Luego dice, sin embargo, nos tenemos por dispensados de los esfuerzos que requería desencadenar una nueva. En griego se escribe así, un poquito se lee el griego, ¿no? Gigantomaquía de intelectuales, la gigantomaquía. Así como hay gigantografías, la gigantomanía son grandes debates entre grandes gigantes, metafóricamente hablando. Platón y Aristóteles. Pero ya hemos dicho que todo grieguismo lo vamos a eliminar, así que sigamos nomás. ¿Ya? Con todo, no es la tocada pregunta una pregunta cualquiera. Tuvo en vilo el meditar de Platón y de Aristóteles, cierto que para enmudecer desde entonces como pregunta expresa de una investigación efectiva. Lo que ganaron ambos se conservó a través de varias modificaciones y retoques hasta la misma lógica de Hegel, y lo que en otro tiempo se arrancó a los fenómenos en el supremo esfuerzo del pensamiento, aunque fragmentariamente y en primeras arremetidas, está hace mucho trivializado. Ahí está. Un poco el escribir difícil es porque el tema es difícil, pero a la vez muy simple.
no se sabe lo que es el ser, y ustedes que están cacareando por otra vez despertar la metafísica, no están haciendo lo que es el ser, no están haciendo la metafísica. Platón y Aristóteles lo cita con mucho respeto, pero desde esa época todos han callado y se burla de Hegel, lógica entre comillas de Hegel. No les gusta la lógica de Hegel. Es un error, ¿no? Craso error, mi estimado Martín. En Hegel hay algunos de los pequeños conocimientos que se saben sobre el ser, y al no ponerlos, tú estás delatando que no has leído bien a Hegel. ¿Correcto? Que no lo entiendes bien. De lo contrario, pondrías pues lo que ha puesto Hegel, por lo menos ha puesto algunas leyes dialécticas que si bien hay que trabajarlas, son ya un avance hacia el ser. Lo que va a quedar contigo, estimado Martín, es que lo que se pone del ser en tu tratado es cero. Eso es. Tampoco pues hay que poner cero. Por eso yo he puesto en mi artículo La mariposa mundial, he puesto algunas identidades del ser que me parecen elementales y urgentes de considerar. Pero bueno, Heidegger lo que quiere es acentuar el hecho de que nadie ha hecho nada. Va a acentuar tanto el hecho de que no han hecho nada que él mismo va a caer en su trampa. Él mismo no va a hacer nada. La tarea le va a quedar grande y va a vencer las cosas con un ismo. El ismo siempre es posible de hacer. El ismo es opcional, es una ideología, son mis convicciones y no tiene que resolver la cuestión del ser. No tiene que ser científico, ni siquiera. Por eso la ciencia considera que los ismos no son científicos. ¿Correcto? Pero ahí está Heidegger. Dice, lo que se ha hecho es Platón y Aristóteles un poquito desarrollado y ya. Luego dice, no solo eso, sobre el terreno de los comienzos griegos de la exégesis del ser se desarrolló un dogma que no solo declara superflua la pregunta que interroga por sentido del ser, sino que encima sanciona la omisión de la pregunta. Declara tácitamente que la pregunta por el sentido del ser es superflua. De hecho, lo que más practican los filósofos es el silencio. No hablan de ello. Y sugieren que cuando se dice el ser es la sustancia de Aristóteles, el ser es la idea, con eso ya se ha respondido, tácitamente. Pero Heidegger va a decir, ¿qué es idea? No se sabe, ¿no? Tampoco se sabe qué es materia, no se sabe. Y entonces, la pregunta superflua o callada o dada por tácita no debería ser tal, no debería ser superflua, no deberíamos callar, etc. Pero además algunos se dan el lujo de tocar este tema tabú. El tema tabú es que si hurgamos eso resulta que los filósofos vamos a caer en vergüenza. Por eso en mi escrito yo les he puesto, como es un escrito picante, les he puesto la figura del famoso orgasmo Ryan, ¿no? Fingir estar iluminado y gozar de la mística del ser. Toda filosofía es la mística de contemplar y gozar del ser y por lo tanto esta mística es fingida, es falsa. Bueno, aquí están los prejuicios acerca de olvidar la cuestión del ser. Heidegger ha recolectado esto de la historia de la filosofía, aunque sí lo admito, este es un pequeño trabajito que es de su autoría. Con esas palabras y con esa idea,
Con otras palabras, bueno, con esas palabras no lo ha dicho nadie y por eso Heidegger no pone una cita aquí. Lo hubiera puesto. El ser es indefinible y es el más universal de los conceptos y por ende indefinible, tampoco amonestar de definición. Cuando uno trata de averiguar esto, lo tachan de error metódico. Y Heidegger pues perogrulla que la cuestión del ser es urgente. Por eso sí, Heidegger es un autor profundo, importante. La cuestión del ser tiene que ser investigada. Bueno, ya sabrán que el ser, como es el más universal de los conceptos, no se puede definir, pues, por la definición usual, que es género próximo más definición, perdón, género próximo más diferencia específica. Ahí está el gran Aristóteles. Oh, eso está muy bien. El ser no tiene, pues, un género encima. Y tampoco el ser puede considerarse como diferencia específica. No se le puede poner una diferencia específica porque todo es, ¿verdad? Todo es. Entonces, no puede ser ni género próximo ni diferencia específica. Bien, acabo de unir algo más. No olviden aquí que Heidegger está escribiendo con un estilo formidable, ¿no? Es un buen escritor y parte de lo que no entienden es la elegancia, pero después de la elegancia está muy clarito, ¿no? No se puede definir el ser y la definición al final es la ciencia del objeto. Definir algo, hacer ciencia del objeto. ¿Qué es el hombre? Animal racional. ¿Qué es un triángulo? Figura encerrada, se supone que es figura geométrica, que consiste en tres líneas que encierran un espacio. Ahí está el género y la especie. Figura geométrica, género. Próximo. Diferencia específica, que está hecha esta figura con tres líneas rectas. Triángulo. Oh, la vida sería tan simple como estas definiciones matemáticas. Todo es perfecto. Bueno, el ser no podemos encontrar un género porque él es el género y luego no puede tener ninguna diferencia porque él está en todo, por lo tanto él es a diferencia, él es no diferencia y por lo tanto no puede ser funcional o no puede tener una diferencia específica. Al comienzo no puede discutirse por extenso, de acuerdo, de acuerdo. Estos prejuicios tienen su raíz en la misma ontología antigua. La misma, Heidegger va a dilatar, bueno, no quiero poner dilatar, va a delegar todo. Una vez que hagamos la investigación, recién vamos a aclarar todo esto. Esto es preliminar, todo es provisional, todo es provisional. Aquí solo estoy dando cosas provisionales. Entonces, la razón de estos prejuicios viene de la propia filosofía antigua y por lo tanto yo no voy a desarrollar esto aquí. Solo la investigación va a hacer posible que entendamos todo lo que estamos dejando delegado o pospuesto hasta su momento oportuno en este libro. Para eso primero tenemos que aclarar la pregunta. Ya Heidegger deja por tácito que no entendemos tampoco la pregunta porque la pregunta es,
Sin embargo, un análisis más fino como el que he hecho en mi Mariposa Mundial, se ve que en realidad podemos aclarar bien la pregunta porque responde a la fórmula de un problema. El ser no tiene sentido y debería tener un sentido. Y en la pregunta, lo que nos raya, lo que nos confunde es que el ser aparece dos veces en la pregunta. ¿Qué es el ser? Hay una parte, pues, que en toda pregunta se sabe y otra parte que no se sabe. Hay una incógnita, pero hay también algo que se sabe. Si no, no se podría preguntar. ¿Qué es un vaso? Vaso es algo que estoy mirando ahí de vidrio, digamos de vidrio, un objeto que señalo con el dedo, o una palabra que oigo, un sonido, vaso. Vaso seguramente es una palabra. ¿Qué significa? O sea, ¿qué es un vaso? Pero si alguien no entiende la pregunta, uno le diría, no entiendo tu pregunta. El preguntador aclara y dice, vaso, vaso, esa cosa, no sé qué es, cuál es su función, cuál es su utilidad, cuál es su ser. Ser, eso que tienen las cosas, que expresan sus propiedades, etc. Pueden ustedes sermonear, pueden hacer una conferencia entera sobre el ser cuando quieren hacer la pregunta, ¿qué es un vaso? ¿Qué es? Tienen que poder entenderse. Entienden el qué, entienden el es, y solamente el vaso es el que no se entiende. ¿Cuál es el ser de un vaso? Ser, ¿no entiendes? A tal punto que si alguien les dice, ¿pero qué es el ser? Uno criticaría al otro y le dice, eres un retrasado mental. Ser, eso que tienen las cosas. Pero en el caso del ser, justamente el ser aparece en las dos partes, lo desconocido y lo conocido. Y entonces, claro, eso es lo que nos confunde, ¿no? Nos confunde. Pero eso no basta para decir que la pregunta no se entiende, ¿no? ¿Qué es el ser? Si no entendiera nada, Heidegger, no pondría pues, esas palabras ahí, pues sería como poner un garabato. ¿Qué es el ser? Entendemos todos. El ser está por su propiedad apareciendo dos veces como incógnita. Y eso es que es como mirar el vaso y no saber qué es. Estamos mirando el ser y ese ser que está ahí frente a nuestras narices y que no sabemos qué es, está apareciendo dos veces. Y la mente humana los ordena. Pero en Heidegger, caramba, vemos que va a reiterar los prejuicios. Dice son tres, en el fondo van a reducir a dos. El ser es el más universal de los conceptos. Es un prejuicio. Cierta comprensión del ente es en cada caso y incluida en toda aprehensión de un ente. Segundo prejuicio. El ser es, le estamos ordenando la redacción a Heidegger, que no es ordenado tampoco, está jugando al ponchazo, a la intuición literaria, etc. Son tres. El ser es más universal y cierta comprensión del ser ya es el otro prejuicio y el tercero ya no hay. La universalidad del ser no es la del género, el ser no acota la masa, no es la del género. El género usualmente se lo entiende como género que cobija a dos especies, a dos diferencias específicas, ¿correcto? Pero el ser no se comporta así, ya hemos dicho, ¿por qué? El ser es idéntico en todas las cosas son ser, y si ustedes juegan rápidamente como esto, sacarían la conclusión de que todo es una sola cosa, ser, el ser de un objeto pasa al ser del otro, y si utilizan un marcador para marcar el ser, marcarían pues toda la ciudad de La Paz, toda la universidad, su computadora, su dormitorio, todo es ser. Y la diferencia también es ser, o sea, es lo mismo, no hay dos seres, sino uno. Y así uno queda maravillado de que todo es uno. Pero el todo es uno no lo usa Heidegger. No, él está yendo directamente a hacer su ideología, ¿no? La verdad. El existencialismo. La universalidad del ser es superior a toda universidad genérica. El ser es un término de la ontología, un trascendental. ¿Ven?
este trascendental es todo. No se ordena como género y diferencia específica. Voy a discutir esto con cierta lentitud porque es la parte más importante de Heidegger, es el Heidegger más teórico que hay frente a lo ideológico que va a poner después. El existencialismo, ¿no? Que es completamente discutible, aunque sí es completamente opcionable también, ¿no? Como todo ismo. El trascendental, todas las cosas según los medievales tenemos un trascendental, que es el ser, la unidad y el bien son los tres trascendentales. No lo cita aquí, pero si ustedes googlean van a ver trascendentales en la época medieval. Les va a dar el ser, el bien, la unidad. Si se fijan bien, el ser está en todo, todo es, incluso la nada es. Si hay algo más allá del ser, ese algo más allá del ser es más allá del ser. Es, no se puede quitar. Es un inquitable. La unidad, todo lo que es uno. Un equipo de fútbol es uno. Una parvada de pájaros es uno. Recuerden los conceptos colectivos de la lógica formal. La ciudad de La Paz es una, aunque tiene una pluralidad enorme. No es posible liberarse de la unidad tampoco. No es posible. Y el bien, fíjense, ya eso es ideológico para los medievales, el bien está en todo, porque es obra de Dios, todo es bueno. Incluso lo feo es bueno, porque tiene una razón para estar ahí. ¿No? No vamos a discutir esto más largo, pero es un trascendental. Heidegger resume. Y llega a decir que la lógica, la ontología medieval discutió copiosamente el problema ante las escuelas tomista y escotista sin llegar a fundamentar claridad. Nada ha sido claro en la historia. Y cuando finalmente Hegel define el ser como lo inmediato indeterminado, ya saben que la definición de ser es lo inmediato indeterminado. Es pues una petición de principio, es inmediato indeterminado. Es una definición defectuosa, es una definición intuitiva, aunque Hegel siempre es el implícito Hegel. En lo que escribe hay alguna profundidad implícita, pero no explícita. Por eso es tan difícil de leer. En realidad solo hay un tipo más difícil de leer, que es Hegel, porque él mismo escribió defectuosamente. Entonces, ese es el truco. Bueno, dice pues que Hegel, el problema planteado de la unidad del ser frente a la pluralidad, no resuelve la unidad y la pluralidad. Como saben ustedes, todos los filósofos al final coleccionan la unidad y la pluralidad porque hacen ontología, hacen metafísica, todos, excepto Heidegger, paradójicamente. Pero aquí está mencionando la unidad frente a la pluralidad. Pero después de que aquí que el ser es uno, no va a aparecer en Heidegger ni por si acaso. Va a repetir el ser, no sabemos qué es. Nada. Su contenido averiguado del ser es cero. Ni siquiera le va a corresponder la unidad del ser. Yo podría, como ha hecho un mariposa mundial, poner la identidad del infinito, ¿correcto? Identidades que estaban esparcidas a lo largo de toda la historia de la filosofía. Pero no, ni siquiera le interesa la unidad. El estilo de la unidad ya sería muy clásico, muy classic. Él está haciendo algo completamente nuevo. Es un existencialista, está fundando y por lo tanto es tipo de filosofías
En realidad las filosofías del ser apestan, ¿no? Entonces, no quiere encuadrarse. Bueno, el ser es un trascendental y es el más universal de los conceptos. Eso es lo que dice este prejuicio. Ahora está ordenando. El ser es indefinible. A ver, nos ordenaremos, le reordenaremos. El ser es el más comprensible de los conceptos. Este es el tercer prejuicio. Pero Martín, ¿por qué está aquí? Cierta comprensión del ser por cada caso ya incluida. Mezclas el segundo pero. El tercero que tú pones con el primero. Aquí debería estar solo el más universal. ¿Por qué ponemos comprensión? Porque soy desordenado, ya. El ser es indefinible. Es lo que se concluyó de su suprema universalidad. Ah, entonces solo son pues dos prejuicios, ¿no? Son dos prejuicios. El ser es supremo individual y por lo tanto indefinible. El ser no puede en efecto concebirse como un ente. El ser no puede ser objeto de determinación predicada de un ente. Ahí viene la gran distinción heideggeriana que ha legado para la filosofía contemporánea, aunque no para todos, ya nunca para todos. El ser es lo que está en todo y nunca es un ente, porque un ente tiene definición por género y diferencia específica. El ente es lo concreto, lo particular, y el ser es lo universal, pero realmente universal, ¿no? Con esto va formulando también un ser bien mágico. Heidegger va esbozando un ser muy profundo, pero con ello también está cometiendo un error. Está supraordinando demasiado al rival. El ser es muy grande, casi como un Dios, al que al final yo no voy a llegar a saber lo que es Dios. Dios es más grande de lo que se imagina. Para nosotros decimos, el ser es algo que tengo que saber, así que, por favor, el ser no es divino ni me queda grande, tengo que saberlo ya. Eso es correcto. El ser es cochino y por lo tanto yo lo voy a saber. Pero aquí hay mucho respeto para el ser, aunque también se dice el ser como algo lógico. Ahí está. El ser, no tengo para marcar aquí, el ser no es susceptible de una definición que lo derive de conceptos más altos o lo explique por más bajos. Ahí está. Pueden probar. Busquen el género próximo al ser. No hay. Para hombre, animal, ser vivo. El propio ser. El hombre es un ser que tiene razón, que tiene raciocinio. El hombre es un ser vivo. Y ¿quién más usa las definiciones? Sobre todo los biólogos, los botánicos, ¿no? Género, clase, familia, orden. Así van llamando su bajada de lo universal a lo concreto. En lógica decimos universal, sigue menos universal, menos universal, menos universal y especie. La especie también algo menos universal. El ser no tiene género próximo, pero tampoco puede él portar alguna característica de diferencia específica. Cuando decimos el ser tiene la diferencia específica, pero que justamente es de ser, la diferencia del no ser, pero es que el no ser también es. ¿Cuál es su diferencia? No tiene diferencia. No tiene diferencia. No hay otra cosa diferente del ser, porque esa otra cosa es también ser. No es diferente de nadie, por lo tanto, no es diferencia específica. Ahí está. Lo mismo que la pregunta. Caramba, no me pongas pues una pregunta donde la parte conocida es incógnita y la incógnita también incógnita. El ser es raro, diferente.
pero eso no debe hacerlos respetar tanto al rival, ¿no? Se puede aclarar, etcétera, etcétera. Pero Heidegger se limita a poner este prejuicio de lo indefinible o más universal. Universal o más indefinible. Es el segundo es el primer prejuicio. El segundo es el más comprensible de los conceptos. Todo el mundo comprende esto, el cielo es azul, yo soy una persona de buen humor, etc. El ser se comprende. Hay una comprensión de término medio. Habla, ¿no? Hay una comprensión del ser, pero no es suficiente. No es suficiente porque el ser se entiende hasta cierta parte. Entendemos el ser como la percepción sensible, luego pasamos a las ciencias, a ver mi teléfono, después qué significado tiene el teléfono, los materiales químicos de los que está hecho y las leyes físicas que hacen que funcione el celular, pero luego llegamos a los átomos y allí ya no sabemos lo que es el ser. Este análisis tampoco lo hace Heidegger, se limita a decir que hay una comprensión y que hay gente que abusa, dice, es comprensible de suyo, se comprende sin más. Entonces, Heidegger al final perogrulla. Por muy ilógico que sea el tema, dice, se puede saber el ser. Ah, demuéstrelo. No hace ese Heidegger. Por ejemplo, que el ser sea indefinible porque es el ser más supremo. Él dice, pero se sigue de ahí que el ser ya no pueda deparar ningún problema en absoluto. Lo único que puede diferenciarse de esto, el ser no es lo que se dice un ente. Pero Martín, no voy a, justamente por no ser un ente es indefinible y si es indefinible es científico, no es científico. No estás respondiendo. Para plantear tu pregunta y tu tarea deberías demostrar que esto sí puede funcionar. Yo podría argumentar y decir el ser es indefinible, pero de todos modos es susceptible al principio de razón suficiente, ¿no? Tiene que tener una explicación, una razón. Pero Heidegger perogrulla. Lo mismo aquí. Es comprensible sin más. ¿Por qué esa comprensión no basta? Porque es parcial, es problemática. Dentro de un problema se entiende algo, pero luego se acaba el conocimiento y uno ya no entiende. Entonces, perogrulla que tenemos que seguir preguntando sobre el ser. En el fondo, tiene su razón y este perogrullar, este no decir, es parte de su profundidad también. Le da énfasis, ¿no? Énfasis. No, igual el ser tiene que indagarse. Algunos van a volver a abusar del prejuicio de la dificultad. Este prejuicio es justamente una dificultad del ser llevada a objeción para que se proponga esta tarea. Y van a decir, sí, el ser es indefinible, el sentido del ser no puede ser más que lo que ha dicho Platón o Aristóteles, o los materialistas, Demócrito y Leucipo. Después todo el resto son variaciones. Entonces, el resultado es que esta objeción se hace un prejuicio y la repite. Nikolai Hartmann, por ejemplo, le confesó a Heidegger o le refutó, fue agresivo. Nikolai Hartmann tenía un temperamento muy diferente al de Heidegger. No le iba a su filosofía existencial ni por si acaso. En cambio, Hartmann, un pensador de los clásicos, o es un neoclásico, no le gustaba pues la jerga existencialista con sus absurdos y cosas. Y Heidegger tampoco, ¿no? Heidegger es al final el muchacho rebelde, ¿no? Es el hombre rebelde
que va a empezar a figurar en la lista de rebeldes, pero él no quiere aceptarlo, ¿no? Como Sartre, así de esos sujetos que escupen frente a los clásicos y dicen, qué asco, estos clásicos apestan, pero él no quiere aceptarlo. Pero bueno, Nicolai Hartmann le dijo, la cuestión del ser no tiene sentido. Y tratan de hacer un sentido del sinsentido del ser o de que no haya sentido la pregunta. Ya sabemos que todos tienen un tema tabú, no quieren hablar de eso porque al final eso destruye todo. Yo no entiendo el ser, yo no entiendo nada, yo no entiendo mi vida, yo no soy feliz porque para ser feliz necesito entender mi vida. Soy en el fondo como un animal que no sabe por qué existe ni se sabe si se va a morir mañana. En fin, se hace pues un sentido, es decir, la cuestión del ser no tiene sentido. Y se lo dicen. De alguna manera dirían, también es indefinible. Heidegger, hey Martin, es indefinible, déjalo ahí. Tú no estás fundamentando su definibilidad. Estás simplemente remedando el problema de su indefinibilidad y estás perogrullando que tiene una definibilidad o racionalidad o una solución. El ser no puede quedar aproblemático. Bueno, Heidegger se plantea ciertamente este círculo vicioso. Si ya sabemos que es comprensible de suyo y que lo primero que sabemos es este conocimiento rápido de ser, inmediatamente lo cogimos. Ser es una cosa que existe. Leemos el diccionario. Ser, existir, tener propiedades, manifestarse, etcétera. ¿Cómo le explicarían qué es ser a su sobrino, a su niño? Con términos bonitos, ¿no? Pero esa comprensión, en realidad esa comprensión es una intuición del ser como categoría lógica, ¿no? El ser es una categoría lógica que se subdivide a su vez, ya como mostró Aristóteles, en cualidad, cantidad, relación, espacio, tiempo. Pero el ser es tener existencia y hay un comprensible de ser. ¿Por qué no es comprensible de suyo? Porque si bien tenemos algunas propiedades del ser, no tenemos el resto. Ojalá Heidegger pudiera decir esto. Tenemos ciertas propiedades y nos faltan las otras. Entendemos el ser como categoría lógica, pero su razón última no la tenemos y sobre todo por qué existe justamente y por qué es como es. Tenemos parte y parte. Así que como cuando yo miro un vaso y no sé qué es, supongamos que no sé, tengo el vaso en mi cabeza, metido en mi mente. Y sin embargo no sé qué es y a la vez estoy viendo que es una cosa de vidrio, es una cosa que recibe líquidos. Si alguien me dice sirve para beber, ya, pero eso sirve para beber, no sé. Y así, colorín colorado, los dos prejuicios están aclarados. No sé si he sido yo más desordenado que Heidegger, pero pienso que sí, pienso que tengo una ventaja. Una ventaja. Ahora entonces vamos a desarrollar la cuestión del ser y la pregunta misma. Pues nunca dice por qué, no sé, por qué usted la pregunta, por qué. Usted ha dicho el ser, pero grulla, da por sobreentendido. A su vez, yo diría, si pusiéramos más prejuicios, diríamos, el ser entra en una escalada de universalidad, una escalada. La palabra escalada suena como una conspiración, etcétera. La escalada en Ucrania, ¿no? Están sonando la escalada de tensión. A propósito, el ser tiene que servir, pues, para entender la existencia humana e impedir, si se puede, que hayan estos amagos de conflictos bélicos.
Si bien no creemos que hoy por Ucrania se liberen las más grandes batallas, ya es un inicio de que están enfrentados y que en el futuro muy probablemente se enfrenten. ¿Correcto? Entonces es muy triste vivir en un mundo donde unos cuantos líderes políticos y unas cuantas pasiones nacionalistas o de orgullo de nación, de ego de nación, de poder, hagan que empecemos a jugar con armas nucleares o con altas armas. En fin. Heidegger no va a poner esto, la necesidad del ser para la vida. No, va a poner su necesidad para las matemáticas, para la física, para fundamentar las ciencias. Pero no va a poner, es vital para entender al final la cuestión Ucrania. Bueno, aquí hay algo claro de Heidegger, ¿no? Esta comprensibilidad de término medio, y hemos dicho que es comprensibilidad parcial como en un problema. En todo problema, yo conozco algo del objeto problemático porque estoy preguntando sobre él y el resto ya no ignoro. Era muy sencillo explicar. Usando lógica y lógica del problema se aclara eso perfectamente. Pero dice, hay un enigma. Pone de término medio y a priori un enigma. Hace patente que en todo conducirse y es relativamente un ente, en cuanto a ente hay a priori un enigma. Cuando todo conducirse y ser relativamente a un ente en cuanto a ente, el ente en cuanto a ente, ¿qué es el ente en cuanto a ente? El ente en cuanto a ente es el ser en cuanto a ser. El ente no en cuanto a ente, sino en cuanto a diferencia, en cuanto tal ente, es el ente. En general, cuando Heidegger quiso hacer la distinción, los heideggerianos suelen enojarse cuando les dice, pero el ente en cuanto a ente es también ser, ¿no? Entonces no hay diferencia entre el ser y el ente. Están furiosos. Una cosa es lo óntico y otra cosa es lo ontológico. Ya vamos a ver. El ente en cuanto a ente es el ser. El ente no en cuanto a ente es el ente. Bueno, hay a priori un enigma, es decir, que cada vez que hacemos algo, nuestra mente, no solamente pensamos, sino actuamos, nuestra mente está pensando en el ser, porque necesita pensar en el ser para manipular, para pensar. Toda la lógica es necesaria para pensar. Eso es lo que quiere decir Heidegger con a priori. A priori un enigma, es decir, que para todo necesitamos el ser, pero a la vez el ser es un enigma. Se sabe y no se sabe. Se sabe y no se sabe. No se sabe y se sabe. Después él va a emplear la famosa expresión, el ente se oculta, perdón, el ser se oculta en el ente y el ente se oculta en el ser para explicar este se sabe y no se sabe hasta cierto punto. Y luego va repitiendo que hay algo de oscuridad que no se entiende y por lo tanto investigaremos. Habla de un círculo vicioso. Si ya tenemos el ser comprensible, y no solamente comprensible, sino comprensible sin ninguna aclaración, ¿verdad? Toda la gente sabe lo que es el ser sin haber ido a un curso de ontología, sin haber ido a un curso de lógica, sin haber ni siquiera ido al colegio, ¿verdad? Antes de ir al colegio, el niño ya entiende algo de lo que es ser. Distingue entre la existencia y no existencia. Por ejemplo, de su alimento, de su leche. Mezcla aquí un poco de Kant, que Heidegger sí ama y conoce a Kant, aunque lo critica desde todo, pero eso nos va a dar también la tónica, ¿no? Heidegger ama a Kant, Aristóteles, también a Descartes lo va a mantener,
pero ese conocimiento hace que Heidegger se quede chico en relación a lo necesario para triunfar en hacer el ser, hacer la tarea del ser. Bien, tenemos los dos prejuicios y luego a ver. Luego va a ser el famoso, aquí está, va a empezar a usar su jerga existencialista y eso es lo difícil para ver. Aquí habla del círculo improbando, por eso lo vamos a ver cuando llegue el momento. Por ahora, mi misión es fijar bien la idea básica de que no sabemos lo que es el ser, es una tarea urgente y todo en esta vida es provisional. Desde la ciencia hasta el modo incluso como estamos viviendo resultará ser provisional, porque cuando yo sepa lo que es el ser, realmente voy a vivir en forma. Es una cuestión destructiva, es una cosa humillante. Seguramente cuando sepamos lo que es el ser, vamos a demostrar que parte de lo que hemos vivido tiene valor, ¿no? Tiene valor. No voy a quedar humillado y voy a decir, yo en el siglo XXI no sé lo que es el ser, y en el siglo XXIII ya saben lo que es el ser, entonces ellos existen bien y yo nada. Pero de todos modos el siglo XXIII tiene que arreglar al siglo XXI. Bien, entonces ahí están los dos prejuicios. Heidegger también podría haber puesto este, perdón. Hoy día vamos a ver este parágrafo 1, le vamos a dar duro. Un prejuicio también es que la escalada de géneros y especies, como decía, tiene que terminarse en un límite. Si es que uno va a saber, no puede ser que hombre remite a ser vivo. No, primero animal, a mamífero. Luego mamífero a ser vivo. Ser vivo, luego a ser material. Inorgánico, pero material. Y luego a ser. Los géneros tienen que terminar, si no, si es hasta el finito, no entendería. Por lo tanto, tiene que haber un evidente por sí mismo, y ese tiene que ser el ser, solo que no tenemos la evidencia por sí misma del ser. Y entonces, esa sería otra objeción. Este ser es caprichoso. Podría tener Heidegger la amabilidad de poner, el ser también se da en la nada. Por lo tanto, es un concepto muy difícil y entonces seguramente no se puede saber. Podríamos hacer de todos los prejuicios sobre el ser un listado grande y mostrar las paradojas del ser. Resulta que el ser está en todo, es uno y plural a la vez, es contradictorio. Claro, todo el mundo lo sabe. Entonces no se puede pues investigar, es irracional. Llegamos a la conclusión de Hartmann. Pero a la vez el principio de razón suficiente y lo que no toma Hartmann es que exige que todo tenga una explicación, no hay excepciones. Bueno, Heidegger, aquí está. Corrijo lo anterior. Ven, aquí está citando a Pascal. A Pascal, el ser no se puede, la pone en francés. El ser nos lleva a un absurdo porque no se lo puede. Aquí quien entienda francés va a ver qué es lo que ha dicho Heidegger. Por lo tanto, no es tan aporte suyo, sino lo está tomando de Pascal. ¿Ya? Pero el trabajo después de Pascal de elaboración es suyo y es magnífico, lo acepto. ¿No? En ese punto. El ser no puede ser más universal que él mismo, porque él es el más universal, y no puede ser diferente porque no es diferente, ¿verdad? No es diferente de nada.
Bien, ahora sí va a hacer la pregunta que interroga por el ser y al final está resumido todo el parágrafo en mi ensayo de la mariposa mundial, donde por la pregunta yo esperaba algo más profundo. Al principio me impresionó Heidegger, pero después esperaba algo más profundo. Al final, detrás de toda esta jerga de escribir en difícil, dice, es un buscar, bueno, hay que entender literariamente, pero al final lo que está diciendo, ¿qué está diciendo? Toda pregunta es lo que ustedes ya saben. En toda pregunta se pregunta algo de algo y alguien pregunta y le pregunta a alguien. Otra vez. En toda pregunta se pregunta algo de algo y alguien pregunta y le pregunta a alguien. En el caso de que sea una investigación, no se le pregunta pues a alguien porque no se sabe, sino uno le pregunta al objeto que está investigando. Repito, en toda pregunta uno le pregunta algo de algo. En el caso del vaso, que es un vaso, le estoy preguntando cuál es su ser, cuál es su utilidad al vaso, la utilidad del vaso. Soy yo el que pregunta y le pregunto a otra persona. No hace falta preguntarle a la naturaleza directamente o a este objeto fabricado por el hombre. Ese es el resumen, fíjense. Y aquí la jerga para entender, ahí tienen razón, no se sigue. Apenas ordenando se hace. Lean mi piensadito, pues vamos a resumen. ¿De qué se pregunta? Por ahí va a aparecer de qué. Del ser. ¿Y qué se pregunta del ser? Su sentido. ¿Y quién pregunta? El hombre. ¿Y a quién le preguntamos? Bueno, es una investigación donde se encontrará un objeto de la naturaleza. Pero aquí ya Heidegger va a privilegiar el hombre como objeto al que preguntarle. Y va a concluir con una jerga infinita porque al final no es lógico. Vamos a ver esto ahí. Habla de la preeminencia. Se ha anunciado algo así como una preeminencia del ser ahí. Entonces ustedes tienen que leer. El ser ahí es el hombre. Y entonces hay que investigar el ser en el hombre. Al hombre hay que preguntarle, no como una pregunta normal, sino como un antropólogo, como un científico. Pero uno le diría, Martín, el ser está en todas partes, está en el hombre, está en un cerdo. Si vas a hacer ciencia de cerdos, ¿a quién le preguntas? A un cerdo. Es obvio. ¿Por qué privilegiar este cerdo? No es trabajo sobre el cerdo. Sería increíble ya que para hacer un tratado sobre cerdos le preguntes a un pollo o a una vaca. No, pues es un cerdo. Para averiguar lo que es el ser, hay que ir al ser mismo. Por eso es escrito tan complicado aquí. Resulta que el ser que hay que preguntar es el hombre. ¿Por qué? Porque en el fondo es su tincazo, ¿no? En el fondo le viene bien. Cualquiera puede decir, mira, yo prefiero preguntarle a la naturaleza sobre el ser, me viene más fácil. Otros dirán al espacio, a las estrellas, a las galaxias. Otros dirán a la vida humana. Otros dirán el ser se encuentra en las culturas antiguas, como la cultura, con la cultura aymara, ¿no? Otros dirán a la ciencia, en la física. ¿Tú dónde ves en el hombre? Entonces, eso es muy válido, Heidegger, pero ponlo así. No es automático que este ser sea privilegiado en sí mismo. Bueno, ya saben que hemos resumido el 2, pero vamos a volver a la próxima clase. Ahora quiero que todos me expresen lo que es el ser para ustedes y si no lo saben, ¿a qué ente preguntarían? Pero el número 2 es lo que pregunta, en mi tratado de metafísica, ¿correcto? Perdón, en mi mariposa mundial. Hay un apartado, no voy a ir a presentar, pero dice 4 elementos de la pregunta. Y de ahí yo hago un análisis más fino para
explicar la pregunta. Por ahora, aunque no se le puede quitar profundidad a Heidegger, de todos modos es un perogrullo, ¿no? Es un lugar común esto de la estructura de la pregunta. Toda pregunta pregunta algo de algo y a alguien. Eso quieres decir, Martín, pero es muy trivial, ¿no? Pero en tu escritura suena de otra manera. Oh, hasta el punto que a veces no se te puede seguir e incluso está desordenada. Lo mismo que hemos visto en los prejuicios, ¿ven? Hay tres prejuicios, sencillamente son dos. Resulta que en el uno ya estaba citando el dos, etc. Claro, es que él juega a la literatura, lo que le salió bien escrito y tiene presencia, aunque tenga error, el buen estilo lo sanea todo. Bien, entonces vamos a hacer las participaciones. Muy importante y siempre lo hago así porque cuando ustedes hablan del ser van a entender perfectamente. Por ahora me he explicado el número uno, el parágrafo número uno, y por favor sírvanse, decirme no entiendo este párrafo, no entiendo esta línea. Yo estoy tratando de explicar las máximas dificultades que veo, pero si alguien no entiende, por favor, dígalo ahora o cállelo para siempre. Vayan pensándolo bien. Pero ahora vamos a empezar a ver. Está por orden de llegada, al parecer es. A ver, vamos a empezar con Marco da Silva, que él siempre tiene presencia más constante. Marco, ¿qué es el ser para usted o cree que es una tarea que hay que hacer? ¿Y a qué ente le preguntaría, qué ente investigaría para saber lo que es el ser? Repito, ¿qué es el ser? Tal vez usted me diga, miren, yo soy platónico, el ser para mí es idea. O yo soy teólogo, o yo soy teísta, y el ser es Dios. Y se conoce algo de Dios porque se ha revelado, y no. Hay muchas respuestas del ser. O me diría, yo soy materialista. No importa si de izquierda, de derecha, no importa. ¿Ya? Pero la materia es el ser y la investigación corre a cargo de la física. El otro dirá, el ser es incognoscible, como querían los empiristas, como quería Kant, como quiere Hartmann, en el fondo. No es que la cuestión en Hartmann no tiene sentido, sino que está enterrada en la irracionalidad metafísica. Solo que quería cincharle, quería punzarle a Heidegger y dice, su cuestión no tiene sentido. En filosofía es muy difícil avanzar un párrafo sin contradecirse. Es terrible, ¿no? Acabamos de mostrar cómo Hartmann, por voluntarioso, cae en contradicción. El ser no es sin sentido, sino es irracional. Lo sin sentido, Hartmann está como si estuviese haciendo mal una pregunta, utilizando mal la sintaxis, utilizando el lenguaje. No, el misterio del ser existe en la realidad y no solo en la mala pregunta de la mente del sujeto. Bueno, vamos ahí. Marco da Silva, ¿qué es el ser? Y en caso de que usted no tenga una respuesta y juzgue que al final no sabemos ni qué es Dios, ni sabemos qué es la materia, ni sabemos qué es idea, hay que hacer una super metafísica, o como Heidegger va a llamar, una primera filosofía, porque la primera que han hecho ustedes, Platón y Aristóteles, al final no está desarrollada, no está. La filosofía primera tiene que ser más primera aún. Es famoso este modo de entender a Heidegger. Voy a hacer una metafísica más primera. O sea, realmente una que sea oficial y no que sea fingida, como un orgasmo Ryan, fingida. En fin. Entonces, vamos a hacer la ronda. Marco, ¿qué es el ser para usted? Y si gusta, nos dice a qué ente le investigaría para averiguar lo que es el ser. Con eso resumimos nuestra comprensión de los dos primeros parágrafos en realidad. Adelante, Marco. Bueno, doctor, yo creo que estoy en el grupo que presuponía, ¿no? Al hablar del ser,
que entendía más o menos qué era, aunque lo utilizaba cotidianamente, ¿no? De hecho, hablar sobre el ser es un mismo problema lingüístico porque lo usamos en todo, ¿no? Para autonominalizarnos o nominalizar otras cosas. Ahora me parece con estos dos párrafos que es más complejo aún. Creo que veo que tiene cierta relación con el mismo lenguaje en nominalización. También creo que puede tener cierta relación con el objeto o puede tener cierta relación con los entes. No sé, yo creo que el ser, ¿no? La máxima del ser, quizá podría ser algo, alguna vez leí, ¿no? En matemáticas, un término que es covarianza, ¿no? Que una totalidad solo se puede entender a partir de que se interrelacionen todos los elementos que están ahí, ¿no? Entonces, me parecería que para entender el ser quizá habría que preguntar a todos esos elementos entre los que entraría el lenguaje, quizá la misma capacidad de, cognitiva humana y demás. Bien, buena respuesta, pero se nota una duda, ¿no? Ahí por lo menos ya no es una respuesta directa. Como los antiguos, viene un medieval que es Dios, Dios es el ser. Aristóteles también lo dice, Dios es el ser. Luego el ser es la sustancia. Pero el ser es Dios. De ahí viene que Descartes diga, ya, parece que el ser es no solamente los entes como la cosa extensa y la cosa pensante, sino el ser es Dios. Pero no puede ser que los tres sean sustancia. Entonces viene Spinoza y saca la conclusión de que solo hay una sustancia y es Dios. Pero Heidegger nos ha convencido ya de esto. No sabemos, no. Lo siento, Spinoza, pero tú no sabes bien qué es Dios. Y mejor quita la palabra Dios porque tiene otros contextos. Utiliza nomás ser, el ser supremo, si quieres, el ser máximo, pero el ser. Ya, de acuerdo. Entonces, una vez que llegamos a ello, no se sabe y Heidegger nos está empezando a destapar. Nos está empezando a destapar. Hay que decir nomás con Heidegger, digo, no sé lo que es el ser, salvo que sea tan dogmático como un medieval, un neoescolástico va a decir, no, el ser, todavía hay muchas tareas para el ser, pero en última instancia saber lo que es el ser. El ser es lo que Dios ha decidido revelarse a nosotros. Y algunas otras características, como el ser es infinito, es valioso, filosofía medieval. Hay que entender que Heidegger ya nos ha dicho que todas las filosofías pretenden pues resolver al ser y no lo hacen. Hay respuestas, pero él va a destruir por el simple perogrullo o el lado débil de todos los sistemas de que todo el mundo sabe que nadie sabe. Bueno, a ver, vamos con Erika Solís. ¿Qué es el ser? Para usted, ¿tiene alguna respuesta? ¿Qué nos puede decir acerca del ser? ¿No está Erika? ¿Está Álvaro de esa? Ah, está Álvaro. Sí, le dicen, acaba de escribir Eric que dice que no tiene micrófono. Ah, ya, el ser es ciencia. Está escribiendo. Ya, pero asegúrense que yo no entiendo cuando no tiene micrófono. Hay una falla en el sistema, porque a veces uno usa su celular y la computadora, resulta que uno debería tener su micrófono bien instalado. Bueno, Álvaro de esa, ¿qué nos dice usted? ¿El ser es? A ver, bueno, si vamos directamente al texto, todavía Hegel no se anima a definir todavía sobre el ser. Pero si vamos sobre el tema de buscar el principio de la razón suficiente, que es tratar de encontrar la respuesta casi a todo, yo podría entender al ser todavía con algunas dudas, en el sentido de que, por ejemplo, el ser hay que entenderlo como un ser universal, como una totalidad de todo, que al mismo tiempo que es una unidad, pero es una unidad plural. Y esta unidad plural, y que al mismo tiempo es una unidad de una totalidad,
en ese aspecto, esta no es clara. Y también hay otra duda que me nace a mí, es de tratar de entender de cómo el ser pertenece a la nada. O sea, la nada sí efectivamente existe, pero el ser es parte de ella, o el ser es la nada al mismo tiempo. Ya, ahí vamos a ver. Entonces, no es una respuesta fácil, ¿no? La pregunta ¿qué es el ser? No es fácil. Vamos avanzando. Heidegger nos está contaminando porque le decimos a Descartes, estoy seguro que al principio Descartes, él mismo se dejaría contaminar. El ser es muy difícil. No me diga. Sea consecuente, René Descartes. El ser es sustancia divina, usted lo ha dicho, es usted un racionalista, un dogmático, aunque muy en el fondo, sin saber cómo está en su sistema, usted diría, bueno, las últimas cuestiones de Dios nadie las sabe, ¿no? Es una cuestión de estatus para Dios, no dejarse revelar del todo. Pero eso no lo ha puesto usted en ninguna parte, señor René Descartes. Ese es el defecto. Por eso es tan difícil ser filósofos. Hay que ser perfecto. No, la ciencia es perfecta. Nunca lo es, pero a la vez tiene que serlo. Bien, a ver, ¿qué nos dice Claudio González? ¿Qué es el ser y para qué sirve? ¿O qué es el ser para usted? No está Claudio González. Es muy importante hacer esta ronda, ¿ya? ¿Qué nos dice? Aquí hay alguien, vamos por orden. Cady Laura Cabezas. Licenciado, bueno, igual no me queda del todo claro, pero eh, respecto a la lectura, parece ser que siendo que el ser existe de alguna manera en el espacio en que nosotros estamos y que es universal y es trascendental, de alguna manera se podría considerar yo que es una naturaleza común entre las cosas, las situaciones. Entonces se podría buscar, tal vez, no sé si ente se podría llamar a la naturaleza de esa manera. Entonces yo lo considero así, en el modo de que sea universal, ¿no? Y trascendental a las situaciones que vivimos y en el espacio en que estamos, de alguna manera. Bien, ¿no? Vamos avanzando, vamos avanzando. Me interesan mucho sus criterios. A ver, no sé de hacer un comentario. Vamos con Nagel Magui Valdés. Está Nagel Magui. ¿Qué es el ser? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, escuchamos. Ya. Lo que yo he comprendido es que el ser es el todo y el todo es la nada. Y ese todo involucra una pluralidad de aspectos infinitos, como usted nos ha dado de ejemplos, y que por cierto estaba mucho más claro con su explicación que entendiéndole al texto propiamente dicho. Eso comprendí, licenciado. Bien. Entonces, ¿está usted segura de que tiene una respuesta? El ser es el todo y el todo es la nada. ¿Es una respuesta suficiente o se va a dejar intrigar por Heidegger si le dice en realidad esa respuesta no es satisfactoria? No, 100%. Algo sí, el ser es el todo, es válido. El ser es la nada. Por lo demás, si le doy más tiempo, usted podría poner muchas otras cosas, ¿no? Por supuesto que sé que usted tiene una filosofía. Heidegger tampoco anota que la gente no solo tiene una comprensión de suyo del ser de término medio, porque es vital para pensar, sino que tiene una filosofía, aunque no haya asistido nunca a una clase de filosofía, ni en el colegio ni en la universidad. Se puede decir mucho sobre el ser. Pero ¿está segura de que Maggie se deja tentar por Heidegger o no? La verdad, sí, es por lo que hemos entendido, más su explicación, una persona muy compleja, unas ideas muy profundas.
Obviamente las palabras que yo he dicho es poco, porque realmente cada palabra involucra muchísimo más. Como usted dice, un alguien pregunta sobre algo a alguien, y eso sí es, aunque aparentemente trivial, esencial, pero al mismo tiempo es complejo. Ahí está, para el ser, eso de pregunto algo de alguien a alguien, cuando se le aplica al ser, uno empieza a ver la profundidad del ser, por supuesto. Pero no deje tampoco impresionarse demasiado por el rival. Si Heidegger, como dice, es un místico, en fin, piensa que el ser es muy alto para nosotros, entonces nunca lo vamos a investigar, ¿no? ¿Para qué está proponiendo él la tarea si va a respetar tanto al rival? Tiene que respetarse a sí mismo y decir, caramba, yo voy a saber lo que es el ser. Pero está muy bien. Entonces todo el mundo está empezando ya a dudar sobre el ser y claro, las viejas filosofías como racionalismo, idealismo, materialismo empiezan a ser obsoletas. Porque todo el mundo sabe que en realidad no sabemos. El idealismo es muy dogmático. Sirve como una metafísica, como una filosofía de vida, pero hasta por ahí. Es provisional, todo es provisional. La ciencia que tenemos es un premio por Nobel por año, provisional. La filosofía, por supuesto que es provisional, apenas ha pasado de plantearse la tarea, provisional. Y si bien ya hemos vivido muchas realidades en la vida y algunas pues quedarán soldadas, es absurdo también pretender eliminarles la vida a la gente porque no saben lo que es el ser y no saben cuánto vale el ser, que hay que gozar. Todos están aquí presentes como en un happening donde uno va a una casa y pasan cosas raras y uno se pregunta, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué debo hacer? Ya vas a entender seguido más si hay hombres que hacen cosas, preguntan cosas, como un happening. Ya un pequeño teatro absurdo con participación del público. Debería ser, ¿no? Que no hacemos lo que los otros están haciendo, pero al final no entiendo nada. Bueno, tampoco vamos a eliminar pues todas las vidas de todos, pero de todos modos, la vida con el ser va a ser pues seguramente diferente en algún grado de esto. Y en un principio casi estaría en la idea de anular nuestro sentido, nuestra capacidad, nuestra valía de vida, ¿no? Valía. Este Heidegger pues tendría que no perogullar y decir, caramba, una vida sin ser es como no saber para qué uno está en este mundo y es absurda. Hasta cierto punto los sismos responden, pero bueno, nos hemos contagiado un poco por Heidegger y todos resultan un tanto obsoletillos, ¿verdad? Bien, va a haber algunas participaciones más. Voy a poner mi lista de participaciones. Marlene Andrea Torres está ahí. Díganos, por favor, ¿qué nos puede decir acerca del ser? Yo no le estoy preguntando qué es, etcétera, sino, bueno, se supone si ya lo sabe, porque hay filósofos que dicen que el ser es materia, hay dogmáticos. Bueno, ¿qué es el ser para Marlene Andrea Torres? No está Marlene. Muchos han salido y ya no los veo. Otros han respondido por el creo que somos todos. Estas actividades, claro, bueno, tampoco teníamos muchos ranks. Voy a ver el chat. ¿Cuánto? Licenciado, Sí, adelante, por ¿cómo favor. está? Tengo una consultita. Claro. Mm, sí, bueno, me llamó mucho la atención esta parte que usted puntuaba
el ser que sería ente en cuanto ente y por otro lado está el ente en cuanto diferencia, pues solo sería ente, ¿no es cierto? Ahí está. El ser es el más superior de todos los conceptos, ¿no? El universal neto. Lo Ya, que viene debajo del ser ya se llama ente. Así es más fácil. perdón, El ser es el supremo, el ser, el género supremo. Y lo que viene abajo ya se llama ente. El ser, ya, haga usted una división de conceptos como si tuviera una tarea escolar y diga, el ser, a ver, va a poner primero el ser arriba. El ser se divide en, es lógica elemental, no necesita estudiarla en un texto ni de Salazar ni en una clase, usted puede hacerlo. A ver, el ser se divide en qué. Ni esto ha puesto Heidegger tampoco. Todas las cosas son seres, pero ¿dónde empiezan las diferencias? El ser se divide en materia y espíritu, ¿no? O alma, por ahora no sé, y materia. ¿Correcto? Yo estoy empleando, pongo como en un pizarrón el ser y luego el ser, dos rayitas, una va a la derecha, otra a la izquierda y se divide en alma y materia. Lo que decía Descartes, no deja de ser cierto lo que dice Descartes, pero es provisional, es parcial. Luego, el alma, ¿en qué se divide? El alma nomás, pues. Podríamos ser condescendientes y ya decir el alma es animal o humana. Ahí está. ¿Y de lo animal en qué se divide? En todas las almas de animales. Alma de caballo, alma de cerdo, alma de gato. ¿Y las almas de caballos en qué se dividen? En las almas de los tipos de caballos que hay. Hasta el final van a llegar al individuo. Alguien puede decir es que el alma es todavía materia. Esa es tarea por hacer, por hacer, por hacer, por hacer. Esta división de los conceptos no quiere decir dogmática, no quiere decir final, no quiere decir ideológica. Está por hacerse. Luego, el ser se divide en alma y materia. La materia, ¿en qué se divide la materia? La materia se divide en las 116 clases de materia que hay en la tabla periódica de los elementos, la química. Yo pondría ahí a su lado el espacio y el tiempo también, que para los físicos el espacio es una particularidad de la materia, pero para los metafísicos, para los filósofos, no, eso no. El espacio no es materia y la materia no es espacio. Pero bueno, la materia, hagámoslo fácil, take it easy. La materia se divide en la química. No, pero hemos saltado un paso. La materia primero se define en qué. Si me sigue, ¿quién era? Carolina Rocabado que preguntó. La materia se divide en, antes de ser clases de átomos, vamos a los componentes. Se divide en electrones, protones y neutrones. Y todos estos están formados por quarks, bosones, toda la estructura de la materia que tiene que ser una ciencia ordenada lógicamente, fíjense, lógicamente, géneros y especies, como cuando va uno a un parque botánico o un zoológico, clase, especie, familia, número. ¿Ven? La materia se divide en electrones, protones, neutrones, abreviando. Esto se divide toda vez en las clases de átomos que hacen oro, agua, bismuto, cobre, cuántos electrones y cuántos protones, eso define qué tipo de átomo es, ¿no? Y luego, estos químicos ya se mezclan, pues, los grandes compuestos de la vida cotidiana. Y así, la química, primero está la física, la materia se divide en física, es la materia inorgánica,
se divide en la química y luego vamos bajando, bajando. La química se divide, por ejemplo, en oro, plata, etc. Y el oro de 14 quilates, de 18 quilates, y al final el oro, este pedazo de oro, el que llevo en mi dedo, mi anillo. Llegamos al final del individuo. Vean cómo es fácil estructurar los conceptos, y lo mejor es que al hacerlo así, ustedes están haciendo filosofía, ustedes. Como ya ven, la invitación de Heidegger es muy clara. Nadie sabe lo que es el ser, entonces no necesitan antecedentes, no necesitan leer a alguno, porque al final nadie lo sabe. Los antecedentes son prácticamente nulos, aunque no tan nulos como Heidegger lo pone. Podía en algún momento, si no se dedicara tanto a hacer existencialismo, a ponerlos una ordenación de conceptos. Alguien la pronuncia de colegio, parece un prontuario escolar. ¡Qué mejor! Porque entonces es cierto. Hay que tomar, aunque sea lo ridículamente cursi, de colegio. De colegio mejor, pues, porque así es seguro. Bien, Licenciado, pero entonces, adelante. sí, ahí me surge como una pregunta, o sea, es como que creo que lo dificultoso es, según entiendo, digamos, la pregunta por el ser, ahí hay como, se habla como de un sustantivo, ¿no es cierto? En cambio, cuando, digamos, usted habla esto de la clasificación, por ejemplo, de la materia y demás, ahí me suena más como a cualidades, ¿no es cierto? Como la materia puede ser, no sé, estos elementos, no sé, o sea, categorías, ¿no es cierto? Entonces, no sé si ahí también hay como una ambigüedad tal vez en este concepto, y tampoco sé si de repente está también relacionado con el idioma, ¿no es cierto? Em, o sea, la traducción, digamos, del alemán al español. Son preguntas que me vienen. Ya, entonces trate de no preguntar. No en el sentido de que se guarde las preguntas, no, al contrario, pregunte, pregunte, pregunte. Yo sé que no, muchos no tienen ciertos párrafos de Heidegger y no están preguntando. Pero a la vez no trate de no preguntar, sino trate de responderse usted. El ser, vea pues el diccionario lo que dice el ser, ¿no? Ahí Google, ponga en Google, le va a salir, ¿no? 20 diccionarios. El ser es un verbo, pero luego también es un sustantivo. Es un verbo sustantivado, pero no solo un verbo sustantivado, es también un sustantivo. La verdad, porque si el ser es acción o el ser es cosa, eso es tarea para descubrir. Muchos dicen el ser es acción, ¿no? Bergson dice el ser es acción, Hegel también dice el ser es devenir. El ser no es verbo, no sustantivo. Bueno, eso está en disputa. Por ahora, para nuestra lógica, para nuestro diccionario, es las dos cosas, verbo sustantivado, sustantivo y verbo nomás. Por eso puede responderse usted, Carolina, ¿ve? Y Heidegger no sabe más de esto. No es que no lo sepa, pero no lo pone. Luego, el ser, como alguien dijo, el ser la totalidad. El ser es el concepto más abstracto, con mayor extensión y menor contenido, como dice la lógica elemental. Pero luego la lógica opera la división, ¿no? Todo ocurre por dividir para proceder a hacer una siesta, una ciencia, perdón. Cuando usted va a una fiesta, entra y empieza a clasificar. La gente se divide en, bueno, varones y damas, aquellos que están muy bien elegantes y no tan elegantes, aquellos que comen y aquellos que beben, aquellos que están de pie y no están de pie. Clasificar, clasificar, clasificar es simplemente la labor científica por excelencia. El ser es pues orgánico o inorgánico. Si es orgánico, es, ah, bueno, el ser primero es espíritu y materia, y cada uno tiene su división.
Es mucho lo que sabemos sobre el ser, aunque Heidegger diría, después del ser, lo que hay abajo es ya ente. Sí, sabemos mucho de ente, pero requieren el remate, el último conocimiento que le da validez y fundamentación al conocimiento del ente. Y en el fondo no sabemos nada, pero a la vez sabemos algo parcial, provisional, ¿verdad? Cuando alguien responde que es el ser, va a incluir el que sabemos que es una vaca, un animal que da leche y carne al hombre, un mamífero, toda la biología. Es mucho lo que sabemos sobre el ser, pero va a terminar. Entonces la idea es ir respondiéndose y hablar, pensar mucho. Sí, ¿Correcto? entonces en ese sentido es como esta parte, ¿no es cierto?, que hablaba de Pascal, que Pascal decía que el ser es absurdo. Y ahí con lo que usted dice también se entiende, ¿no? Porque si es verbo, pero también es sustantivado, entonces me imagino que por ahí viene este absurdo, esta No, sensación de que es el absurdo. absurdo viene estrictamente, Carolina, porque definir el ser es absurdo. Y Ok, si pretendemos que la definición es parte integrante de la realidad, entonces el ser está fuera de norma. El ser, pero todos suponemos con Heidegger que el ser pues tiene características especiales. Será uno y múltiple a la vez. Por eso, ¿verdad? Tendrá su diferencia específica y a la vez, de algún modo, por la lógica especial que requiere el ser, le podemos poner también definición. Por eso estamos definiendo al ser. El ser es el más universal de los conceptos. Género, concepto. Diferencia específica, más universal. ¿Cómo el ser que siendo indefinible es definible? Ah, el camino del filósofo está sembrado de contradicciones, ¿verdad? A cada paso hay que poner una cantidad de letra chica que no tenemos nombre. Pero con este repaso ya están ustedes averiguando mucho de la ontología clásica. Es más, es un modo económico de saber la ontología clásica. Y hemos dicho que hay tres grandes respuestas para el ser. El ser es idea o es materia o es incognoscible. Cuando es idea, generalmente se entiende que es Dios. Cuando es materia, se le pone la materia de los materialistas, ya sea dialéctica o no. Los dialécticos son de izquierda y los no dialécticos de derecha. Espera un segundo. Hola, Marlene, ahorita te llamo, ya estoy en clase. Ya va. Bien, entonces hay que ordenar mucho el pensamiento, clasificar, ¿correcto? Bueno, no esperen una respuesta final, esa es la moraleja de la clase. El ser es ya. ¿Qué lo está diciendo? Estamos en investigación. Ningún científico en este mundo va a pensar que los filósofos ya hemos resuelto la del ser. Va a ser una tarea conjunta entre filósofos y, y científicos. Por eso es apasionante esta materia y deberíamos estar aquí los 30 estudiantes que están en el grupo y no solamente nos quedan 12. Bueno, algunos harán su retiro de adición y estarán pues un poco, todos estamos adoloridos ya por esta pandemia, donde la vida parece ser virtual y no real. Entonces eso disuade, aunque tal vez puedan decir, bueno, es que la gente no viene hay que decirlo, por el catedrático, pero recién estoy empezando, entonces no podrían desahuciarme de principio. Hay que venir y hay que resolver la cuestión del ser, ¿correcto? Entonces yo les pregunto su opinión. No olviden que cuando están pidiendo la opinión, están opinando algo sobre que no saben. El libro de Heidegger debería terminar ya y decir, cuando sepa algo les aviso. Piénsenlo. Piénsenlo. Bien, entonces me están llamando a la carrera para firmas, etcétera, y hemos hecho la participación con todos. Quedaremos ahí, por favor. Voy a explicar rápidamente
el capítulo 2 y voy a, sobre todo, quizás desahuciar un poco a Heidegger para decir, por un lado tienen que leer 10 veces, por otro lado se resume a toda pregunta pregunta algo de algo y a quién y a alguien pregunta. Más allá de eso, tenemos un Heidegger rebuscado al que podemos saltar. Y entonces ya podemos pasar al tercer parágrafo. La preeminencia ontológica. Estos son capítulos muy difíciles, pero los vamos a resumir también con astucia y con psicología. Bien, al responder lo que es el ser, y aquí preguntarían ustedes si ya están a la altura de Heidegger. Y si entienden sus palabras, entienden lo que ustedes mismos escriben, tienen que poder entender lo que dice el hombre. No lo respeten demasiado. Léanlo otra vez. Y si al final no se entiende, en algún se entiende, ¿no? Pero si no se entiende, es que él está fallando. La cuestión del ser es más importante que Heidegger. La filosofía no es propiedad de un filósofo. ¿Correcto? Bueno, pero veremos cómo nos va. La próxima vez, lamentablemente me he hecho corregir, nos toca un carnaval. El 12 es carnaval de Chaya. Entonces, lean pues los dos parágrafos que vienen, preeminencia ontológica y la preeminencia óntica. ¿Ya? Entonces, si alguien dice es un poco complicado esto de Heidegger, no, hablen sus propias palabras, respóndame como usted me está respondiendo que es el ser, y entonces eso se va a evaluar en el examen. No estoy preguntando el difícil, lo rebuscado de Heidegger, ¿correcto? Si me responden lo que usted sabe, yo estoy bien. Por lo tanto, la clase marcha bien, la explicación es excelente y están entendiendo. ¿Qué más? No me pregunten Heidegger, licenciado, pregúnteme en más o menos Heidegger, algo de Heidegger, pero también en mí y en usted. Entonces todos pueden aprobar fácilmente la materia. Bien, entonces me despido aquí y nos veremos la próxima clase. No podemos hacer clase en feriado, no, pues yo lo haría, pero educación virtual no quiere decir matar los feriados y por supuesto tienen derecho al descanso de carnaval. Es una fiesta humana y religiosa también. Nos vemos después del carnaval. Lean. Voy a ser bastante rápido en los próximos capítulos. Pero si tienen una pregunta, tienen el grupo también. ¿Ok? Un saludo entonces. Díganme adiós, por favor. Escucharé a alguien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Lean el Hasta capítulo. luego, Lice, nos vemos, pase buen carnaval. Gracias. Pasen con el carnaval con Heidegger. Disfrácense de ser. Cualquier disfraz sería bueno para el ser porque el ser lo es todo. Ahí está. ¿No? Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Luego, Luciano.